¿Consideran que el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tendría que cambiar para beneficio de México? Saludo a Eduardo Pérez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que se tendría que cambiar para beneficio del sector aquí en nuestro país? Cambiar para el sector agropecuario en particular, bueno, pues hay que resolver todo el sector agropecuario. El sector agropecuario es un sector muy rezagado. Tal vez su único, digamos, puntal es el comercio exterior agropecuario. El comercio exterior es, digamos, 6 veces más grande que el que teníamos al inicio del Tratado de Libre Comercio. Él tiene un crecimiento exponencial, pero no es la realidad general del campo mexicano, y esto es lo que hay que anotar en un primer momento, ¿no? Entonces, si hablamos del sector en general, el sector tiene muchas insuficiencias. Yo diría que son más pesadas sus insuficiencias que sus virtudes. Sus virtudes existen, pero son muy concentradas en territorio, en número de productores y en número de productos. Bien, hace unas semanas platicamos con algunos representantes del sector y sí, efectivamente se sienten un poco excluidos de estas mesas de negociación. Bueno, más bien las mesas en donde se están poniendo de acuerdo para la renegociación de este acuerdo, que sería aproximadamente en verano. ¿Qué es lo que les afectó al iniciar este tratado hace algunos años a los productores mexicanos? Bueno, tal vez la afectación que tiene el tratado es la distracción de la administración pública, el gobierno nacional, que prácticamente se desentiende del sector agropecuario, con excepción del renglón de maíz, digamos, ¿no? Que es un sector que, por razones eminentemente políticas, no se distrae el gobierno y lo atiende en particular, pero fuera del maíz, digamos, que cuenta con el auxilio gubernamental para asegurar el abasto de la masa y la tortilla en el consumo nacional, pues en realidad el sector agropecuario ha sido desplazado de las prioridades del desarrollo económico nacional. Digamos que la suerte de los sectores de agroexportación, particularmente frutas y hortalizas y singularmente aguacate y jitomate, pues es una suerte que está fincada en el consumo norteamericano y no en la acción gubernamental. Bien, en relación al tema del maíz, ¿habría una posibilidad de que México lo empiece a importar de Sudamérica? En Brasil, Argentina. No es el caso, vamos. ¿No le convendría más? No necesariamente, no, por supuesto que no. Estamos hablando de Estados Unidos como principal potencia agrícola de comercio mundial exterior, de comercio mundial. Entonces, digamos que hay que hacer una primera anotación previa, ¿no? Yo creo que el tema del sector agropecuario no está en el primer plano de la discusión del paquete general del Tratado de Libre Comercio, es decir, no hay que vivir esta confusión, o sea, no tiene el mismo peso en la mesa de la discusión el sector agropecuario que el sector manufacturero. El sector agropecuario, yo no creo que Estados Unidos tenga interés en dejarle de vender a México, y México debería de procurar un autoabasto, porque sí tiene capacidad agronómica para poder producir el maíz que importamos. Recuérdese que el maíz de importación es para el consumo animal, no es maíz para consumo humano, ¿eh? Bien, México ha anunciado también en las últimas semanas su interés por llegar a lugares como Medio Oriente, Europa. Bueno, ¿qué tanto le conviene al sector? Bueno, ¿O qué es lo que quiere el sector en sí? Bueno, el sector, para empezar, tendría que crear sus capacidades de abasto interno y de exportación. Estas capacidades son relativamente débiles para salir a la competencia internacional, y los mercados, digamos, remotos, como el que se refiere en Europa y Medio Oriente, son mercados que están abastecidos, no son mercados, es decir, no vamos solos, no nos están esperando. Pero se podría reforzar esa relación comercial, sin ¿no? duda alguna habrá que buscar la diversificación frente al endurecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos, pero hay que reconocer que eso no es nada más una decisión unilateral de México. Hay que ver cuáles son las condiciones de competitividad de la actividad, porque no son tan sencillas. Bien, entonces, para Estados Unidos, ¿qué se propone? Bueno, para Estados Unidos, la discusión que está propuesta por Estados Unidos, no por México. No, por México. ¿Qué propone México?
Bueno, es que lo que propone Estados Unidos es negociar el sector de manufacturas, particularmente el sector automotriz, alrededor del levantamiento de nuevas barreras arancelarias. Estados Unidos no ha planteado una discusión particular para el sector agropecuario. El sector agropecuario no debería lo que tendría que hacer es simple y llanamente evitar que se levanten barreras arancelarias en materia agropecuaria. Yo creo que a México no le conviene el sistema de levantamiento de nuevas barreras arancelarias y preocuparse de que la solución para el sector no está en la mesa de negociaciones con Estados Unidos, sino en la mesa nacional para decidir qué hacer en la sustitución de importaciones en materia fundamentalmente de maíz y de semillas oleaginosas, donde estamos con mayor debilidad frente a Estados Unidos. No es el caso de la leche, el arroz, que están en otros mercados, ¿no? Mire, Eduardo, muchísimas gracias por la plática. Muy buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Y según la Secretaría de Economía, el año pasado México exportó $93 millones de miel,